tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. La iglesia no se mide por fuerza física, ni económica, ni social. La iglesia se mide por fuerza espiritual. Y por eso a partir de hoy vamos a estudiar ese momento de la iglesia conforme al pensamiento de Dios. El domingo mirábamos algo específico y era la iglesia no, sino un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Un hombre. Y pues de ahí podemos empezar a desarrollar el tema de cómo debe ser la iglesia. La iglesia es usted y yo. La iglesia somos aquellos que hemos creído y queremos avanzar en su palabra. Y como texto base vamos a tomar de referencia en esta noche y el próximo miércoles, donde vamos a estar compartiendo la segunda parte de esta charla. Vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y voy a estar trabajando en la versión NTV, nueva traducción viviente, para que si usted de pronto está allí y nos ve y está compartiendo su lectura junto conmigo, vamos a trabajar la traducción viviente, nueva traducción viviente. Pero si usted tiene la Reina Valera, no se preocupe, la esencia es la misma. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, en nueva traducción viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien. La iglesia conforme al pensamiento de Dios. Cuando se habla de conforme, estamos hablando que le corresponde, que le gusta, que le satisface o que está de acuerdo. Cuando hablamos que la iglesia es conforme al corazón de Dios, estamos relacionando esas palabras o esas frases, que le corresponde, o sea, que tiene ese mismo desear, que tiene esa misma dirección hacia Dios. Óigase bien a esta frase: un pensamiento con falta de visión puede llevar al ser humano a la pobreza espiritual y física. Vuelvo y repito, un pensamiento con falta de visión puede llevar al ser humano a la pobreza espiritual y física. Con esta frase vamos a adentrarnos en algo que nos muestra esas cualidades, esa manera en cómo se debe comportar la iglesia en estos tiempos. Recuerde algo, una cosa es casa con C, otra cosa es morada y otra cosa es hábitat. Dios dijo en su palabra a través de Jesús que Él iba a preparar ¿qué? Morada. Él no dijo voy a prepararles casitas, voy a prepararles apartamentos, no. Él dice morada.
Entonces, recuerden algo, la casa es algo o un lugar físico donde usted y yo físicamente vamos a descansar y allí podemos vivir junto con nuestra familia o nuestro hogar. Eso es casa. ¿Qué es morada? Morada es el lugar emocional donde usted y yo podemos estar en estos momentos. O sea, tu morada, ¿cómo está tu morada? ¿Cómo está tu morada? Por eso el Señor dice, voy a preparar morada, ¿cierto? ¿Y qué es hábitat? Hábitat. La palabra hábitat, yo lo miraba y lo analizaba, es como el lugar natural donde se manifiesta o convive, llamémoslo así, convive una especie. Ese es el hábitat, por decir algo, el hábitat de los pájaros, guacamayas, todo eso es allá en el Amazonas. Ese es su hábitat, ¿cierto? Miremos los pingüinos. Los pingüinos, su hábitat, ¿cuál es? El Polo Norte. Ese es el lugar específico. Pero yo miraba muy detalladamente el hábitat de la iglesia. Y el hábitat de la iglesia no son 4 paredes. El hábitat de la iglesia, o sea, de usted que me está viendo allí por ese celular, por ese medio tecnológico, a través de YouTube y Facebook, el hábitat es ese lugar espiritual donde usted está siendo influenciado. Entonces la iglesia a este tiempo tiene una morada, pero también tiene un hábitat. Y el hábitat no es 4 paredes. Ay, voy a la congregación, ese es mi hábitat. No, Señor. Porque la iglesia se debe manifestar en medio de la tribulación. Ahora, la iglesia conforme al pensamiento de Dios, estamos trabajando hoy la primera parte. Vamos a analizar el libro de Ruth. Estuve analizando casi todos los libros de la Biblia, porque así me lo demanda el discipulado que se está trabajando, y en base a lo que vamos a hablar esta noche, el libro de Ruth es precioso porque compara la iglesia de Jesucristo. En este caso es metafóricamente, porque Ruth no es parte del pueblo de Israel, y ahorita lo vamos a estudiar. Y usted y yo no somos israelitas, pero somos parte de esa iglesia. Bien, entonces yo quiero que miremos quién es Ruth antes de adentrarnos en esta historia preciosa que la he dividido en dos secciones, teniendo en cuenta Romanos 12:2. Voy a volver a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahí empieza. Ahí empezamos a desglosar. Empecemos a desglosar ese versículo acompañado de quién es Ruth. Ruth es una mujer moabita. Es una mujer que es extranjera, y eso lo vamos a mirar allá en el capítulo 1, versículo 4 del libro histórico de Ruth. Vamos a mirarlo. Entonces, no pierdan ahí Romanos, porque ese es el texto base, esa es la base con la cual vamos a desglosar esta preciosa charla. Capítulo 1, versículo 4 dice, ellos se casaron con mujeres moabitas. Ahorita vamos a ahondar un poquito de eso. Una se casó con una mujer llamada Orfa, ténganlo en cuenta, y el otro con una mujer llamada Ruth. Estamos hablando de moabitas. Estos dos hombres
son los dos hijos que tuvo Elimelech con Noemí. ¿Quién es Noemí? Se podría decir que es la suegra de Ruth, ¿cierto? La nuera. Ruth era esa nuera que literalmente en un momento de desesperación, como lo está viviendo hoy en día todas las naciones, y es un momento donde reinó por un momento, por un tiempo específico, una hambruna en el pueblo de Israel. Cuando viene este momento difícil para el pueblo, este hombre llamado Elimelech toma la decisión de salir de allí, de Efrata, una ciudad literalmente de Judá. Y Efrata se podría decir que en su momento estaba todo el pueblo de Israel gobernado por los jueces. No habían reyes todavía en ese momento como tal, eran jueces. Y esos jueces, algunos tenían el corazón conforme a Dios, otros medio un poquito y otros sí estaban desviados. Por eso los jueces, algunos tenían victorias, otros tenían luchas y otros tenían muchas dificultades. Pero Dios se valió de eso, ¿para qué? Para levantar el corazón de Elimelech y colocarlo, a inclinarlo e irse a la tierra de Moab. Y se va con su familia, se va con su hogar. ¿Quién es su hogar? Elimelech, Noemí, sus dos hijos. Uno se llamó Malón y el otro se llamó, permíteme aquí, Kelión. Malón y Kelión. Estos dos hombres, estos dos hijos, se casan con mujeres extranjeras. ¿Y qué dice la palabra de Dios en la ley? Dice: no tomarás por esposa a mujeres extranjeras. Si uno lo mira por ese lado, que eso lo vamos a estudiar para la próxima charla, pero les voy a adelantar, yugo desigual no es que usted se case con una persona que es misma cultura o su mismo país. No, eso se lo dejo ahí porque lo vamos a estudiar la próxima charla. Entonces, Dios en la Torá, cuando se le entrega a Moisés, le prohíbe que los israelitas se casaran con mujeres extrañas. Pero extrañas, ¿para quién? ¿Para el pueblo o para Dios? Esa es la pregunta que usted y yo debemos hacernos. Extrañas para Dios, no para el pueblo. Porque si no, Moisés nunca se hubiera casado con una mujer extraña. Nunca Judá hubiera cometido errores como los cometieron muchos israelitas. ¿Qué pasa? Una cosa es unirse físicamente, ¿cierto? Y otra cosa es unirse espiritualmente. Y por eso Dios en un principio dijo: no te unirás a mujeres extrañas. Extrañas, que ¿a dónde lo lleva el texto bíblico? Extraña es que no están en la presencia de Dios, o sea, no hay un temor a Dios, sino tienen otros dioses. Pues literalmente voy a decirles algo: el pueblo de Moab tenía muchos dioses, y eso es lo que quiero mirar. ¿Quiénes entonces eran los moabitas? Vamos a mirar para poder entender el mensaje. ¿Quiénes eran los moabitas? Óigase bien, los moabitas surgen de la unión de un incesto. ¿Cuál incesto? Recuerden que Lot, cuando estaba en Sodoma y Gomorra, tenía 2 hijas y su esposa. Sus hijas venían acostumbradas a ver o a convivir ¿con qué? Con el pecado. Y Lot, pues era sobrino de Abraham. Recordemos que Lot tenía temor a Dios, pero era un temor muy mínimo.
no estaba completamente entregado a Dios. Y por eso toma la decisión de irse a vivir a las tierras de Sodoma. Y estando allí, sus hijas aprendieron esa cultura. Recuerden algo, iglesia es usted y yo. Y si nosotros somos iglesia, debemos seguir formando iglesia ¿en quién? En nuestros hijos. ¿Qué pasó con Lot que no dio la formación a sus hijas? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Entonces los moabitas surgen, o su surgimiento es a través de un incesto, porque las niñas, bueno, las hijas, no las niñas, no, las hijas de Lot, después de que salen de Sodoma y Gomorra porque es destruida, tienen miedo ¿a qué? A que no quedara, llamémoslo así, descendencia. O sea, ellas dijeron, no podemos perder la costumbre de que nosotros tenemos que dejar descendencia, o si no se desaparece la humanidad. Imagínense hasta dónde llegó la mente a pensar que de estas dos mujeres tomaran una decisión. ¿Cuál? Embriagar a Lot, emborracharlo y acostarse con él sin decirle nada. Pues literalmente pasó eso. Sucedió que Lot, sin darse de cuenta, lo emborracharon, lo embriagaron, y la primera que entró a tener intimidad con su propio papá fue la mayor. No encontré cómo se llama la mayor, simplemente dice, la hija mayor entró primero a intimar, a tener sexo con su papá. Y raíz de esa intimidad, ella queda embarazada. Y lógico que le pasa la misma información, cómo lo hizo, cómo sucedió, e incitó a su hermana menor, y de igual manera ella también queda embarazada. Ahí en la mayor es que surge el pueblo de Moab. Moab, ahí es donde salen los moabitas. Da a luz un hijo llamado Moab. Y Moab, ya sabemos y entendemos, que es fruto de un incesto, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿eso agradó a Dios? ¿Eso es bueno, agradable y perfecto? Porque lo estábamos mirando en Romanos, por eso le decía, no pierda Romanos, donde dice, allá en Romanos, voy a volver a leerlo, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, o sea, nuevo nacimiento. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Entonces, démonos de cuenta cómo Dios permitió esa circunstancia, porque de otra manera, créeme, Dios hubiera enviado rápidamente a Abraham directamente ¿a qué? A que trajera a Lot, como fuera, y pues encontraban a sus dos hijas, ¿cierto? Y sencillamente Abraham hubiera podido darles esposo de la tribu, de toda su gente que tenía, le daba esposos a esas hijas. Pero óigase bien, esto no quiere decir que entonces el incesto Dios lo aprueba. No, lo que pasa es que Dios estaba permitiendo mirar cómo estaba el corazón de las hijas de Lot. ¿Por qué? Porque Lot no formó iglesia. Lot no hizo iglesia. Entonces el corazón de Lot no estaba conforme al corazón de Dios. Y por eso Dios lo entregó a una mente reprobada, no a él. ¿A quién? A sus hijas. La palabra lo dice. Si ustedes no tienen en cuenta a Dios, Dios los entrega a mentes reprobadas.
Y creo entender que hoy en día muchos que dicen llamarse en iglesia, y eso lo vamos a mirar al final rápidamente, de cómo dicen ser, pero no son. Y ahorita vamos a mirar. Continuemos. ¿Quién es también Moab? Ya sabemos cuál es su origen, ¿no? Producto de un incesto. La mayor es la que da a luz a Moab. De ahí surgen los moabitas. Moab también es un pueblo pagano, politeísta. Cuando hablamos de pagano quiere decir que les encanta estar en contra de la voluntad de Dios. Y politeísta, ¿y es por qué? Porque ellos tenían dos dioses específicos. Uno se llamaba Quemos y el otro Baal Peor. Eso lo encontramos allá en Números capítulo 21, para que usted lo anote y lo lea, porque hoy vamos a detenernos en lo que verdaderamente nos compete. Entonces, era un pueblo pagano y politeísta, tenía varios dioses, pero el dios nacional, se podría decir de ellos, ahí en su nación, era el dios Quemos. Eran también enemigos paupérrimos, ¿de quién? De Israel. Eran enemigos. ¿Recuerdan la historia de Balaam y Balac? El rey Balac, el rey de Moab. ¿Qué hizo Balac? ¿O qué quería Balac? Que Balaam maldijera a Israel. O sea que no estaban como de acuerdo, no eran amigos para nada. Entonces, para que tengamos en cuenta. Entonces, ya conociendo quién es Ruth, de dónde viene Ruth, que es de los moabitas, démonos de cuenta por qué Dios permitió que Ruth tuviera el corazón conforme al pensamiento de Dios, siendo una moabita. Vamos a mirar rápidamente quién es Orfa, porque es otro personaje que vamos a encontrar dentro de este libro. Orfa, vamos a mirarlo allá en Ruth, capítulo 1, versículo 14, nueva traducción viviente. Dice: entonces volvieron a llorar juntas. Óigase bien aquí, esta es la clave. Y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemi. Bien, entonces vamos a mirar quién es Orfa. Orfa es la otra nuera, ¿cierto? La otra nuera de Noemí. O sea que Orfa estaba casada con uno de sus hijos, pero recordemos que los dos hijos mueren después de 10 años de fallecido Elimelech. O sea, primero muere Elimelech, Noemí queda viuda, y a los 10 años de haberse casado los hijos, mueren estos dos hijos, llamados Malón y Kelión. Mueren estos dos hijos. Entonces quedan 3 viudas. Queda Noemí viuda, queda Orfa viuda y queda Ruth viuda. Y la cultura de aquellas tierras del Medio Oriente dicen que debe existir ¿qué? Un varón. ¿Para qué? Pues para que no pierdan sus tierras. Deben existir. Esa es la cultura de ellos. Entonces, como cultura, delante de Dios, la verdad, eso no va. Pero entre los hombres sí es una ley, una exigencia, una norma. Entonces, ellas quedaron desamparadas, estas 3 mujeres. Pero Orfa, estamos hablando de Orfa, toma una decisión. ¿De qué? Recordémoslo. De despedirse y tomar la decisión de volver atrás. ¿Por qué? Aquí en el versículo 14
Noemí había insistido de que cada una cogiera su rumbo, de que cada una se volviera a su pueblo, a su casa, a sus padres. Pero tanto fue la insistidera de Noemí que siempre Ruth se mantuvo firme desde un comienzo con lo que había decidido. Pero Orfa fue de doble ánimo. Primero, le dice: no, yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar. Y después toma la decisión de volver atrás. Entonces, ¿qué significa Orfa? Orfa significa la que vuelve atrás, la que da la espalda. Entonces la pregunta es: ¿tú eres de esos que un día dijeron: Dios, contigo para las que sea? Dios, yo voy a donde tú me mandes. Y sobre todo, que a veces en un momento de imposición de manos o de un momento de un congreso donde hay músicos, te dicen: Dios está enviando personas a las naciones, de aquí se van a levantar profetas. ¿Sí? Eres de esos que tú dices: amén, ese soy yo. Tú eres de esos que sencillamente por un momento de emoción dices: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Y después se te olvida. ¿Eres Orfa? ¿Eres de los que vuelven atrás? Porque si eres de esos, déjame decirte, no eres conforme al corazón de Dios. No eres esa iglesia. Eres simplemente un simpatizante. Y recuerde que los simpatizantes no entran al reino de Dios. Simplemente son simpatizantes. Tienen la puerta abierta para el infierno. Pero si usted lo que prometes a Dios se lo cumple, bienvenido. Porque no es fácil cumplir. No es fácil usted decirle: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque usted lo hace con convicción de ¿qué? De que en el camino se te van a levantar piedras, tropiezos, espinos y muchas dificultades. Por eso seguir a Cristo no es fácil. Dijo el Señor: el que me quiere seguir, tome su cruz. Él no dijo: deje su cruz y sígame. No, él dice: tome su cruz. La pregunta es: ¿usted está tomando la cruz? Porque ahí en esa cruz te van a crucificar. Ahí en esa cruz te van a hacer padecer. Ahí en esa cruz se van a burlar de usted. Esa es la iglesia. Entonces, volvamos al tema. ¿Quién es Orfa? La que vuelve atrás, la que da la espalda. ¿Tú eres Orfa o eres Ruth? Si eres Ruth, ahorita vamos a estudiar un poco más a fondo quién es Ruth. Miremos, ¿quién es Noemí? ¿Quién es Noemí? Noemí es la suegra de Ruth, contundentemente. Tuvo 2 hijos, ya lo habíamos hablado, con Elimelech. Elimelech era un judío. Elimelech era de la tribu de Judá, ¿cierto? Y este hombre es el que toma la decisión. Óigase bien a lo que le estoy diciendo. El sacerdote, en este caso, que era Elimelech, cuando hablo de sacerdote no quiere decir que era de la tribu de Leví, no, era de la tribu de Judá, pero como por orden de Dios, él era el sacerdote del hogar. Y al ser el sacerdote del hogar, sencillamente toma una decisión. Y en esa decisión, ¿quién lo acompaña? Noemí. Entonces, ¿quién es Noemí? Noemí es una mujer que por momentos era ambivalente. Le seguía la corriente a su esposo. Que si el esposo decía una cosa, ella decía: bueno, él es mi esposo. Entonces, ¿qué le faltó a Noemí? Sabiduría. Porque la mujer sabia edifica la casa. Entonces Noemí llega hasta a tal punto
donde dice, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara. O sea, llámeme amargada, llámeme tristeza. ¿Será que eso es conforme al corazón de Dios? Creo que no. Mire esta frase. Con esta frase nuevamente vamos a adentrarnos para mirar el corazón un poco, conocer un poco más de Ruth. La incomprensión, óigase bien a esto, la incomprensión puede terminar ahogando la solidaridad. Vuelvo y repito, la incomprensión puede terminar ahogando la solidaridad. ¿Qué es incomprensión? Es un estado de la mente, óigase bien, donde no consigue entender y aceptar la realidad de vida. O sea, no se puede relacionar con los demás. Eso es incomprensión. Por eso Noemí llegó a tal punto donde no comprendía que esa era la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No lo entendió así. Y yo sé que muchos que me están viendo, lo que están viviendo, no lo pueden ver como bueno, agradable y perfecto. Ay, pero es que me está sucediendo lo peor de esta tierra. Pero miremos qué le pasó a Noemí. Noemí queda viuda, queda desamparada, sin 2 hijos. Y sobre todo con mujeres extrañas que eran enemigas del pueblo de Dios en ese entonces. ¿Será que eso es bueno, agradable y perfecto? Para ella, pero para Dios sí. He ahí la importancia. Si usted está metido en la presencia de Dios, a usted no le debe importar cómo está sucediendo su diario vivir, sino más bien le debe interesar cómo usted está en la intimidad con Dios. Eso es lo que le debe interesar. A usted no le debe importar si la inflación, porque se está preparando la tierra, la humanidad va a vivir algo tremendo, peor que lo que vivió Ruth y Noemí en ese momento. Porque recuerden, Noemí junto con Elimelech salen de Judá. ¿Por qué? Porque llegó hambre, no alcanzaba, no había. Se fueron para Moab porque allá sí había. Y hoy en día muchos quieren salir del país. Porque es que la inflación, porque es que esto. Y se van a llevar una sorpresa, porque allá también los va a alcanzar. Dese de cuenta que Noemí salió con Elimelech. ¿Y cómo volvió nuevamente a la tierra de Judá? ¿Cómo volvió? Sola, sin nada. Llegó sin nada. Entonces no se trata de oír, sino de afrontar. Y la iglesia, conforme al pensamiento de Dios, enfrenta lo que viene, pero no lo hace con sus propias fuerzas. Porque vuelvo y lo digo, la iglesia no se mide con estatus económico. La iglesia se mide es con presencia de Dios. Así esto esté vacío, yo sé a quién le sirvo. Yo siempre le he dicho al pastor, a mí me encanta predicar los miércoles. ¿Por qué? Porque no viene nadie, o sea, no me distraigo. Estoy centrado en lo que tengo que estar centrado, porque no le estoy predicando a usted, le estoy predicando ¿a quién? A sus generaciones. No las veo, pero su mente está recibiendo la información, su ser interior. A mí de nada me sirve ver esto lleno con las mentes por allá. Entonces eso lo distrae a uno, porque eso que trae una atmósfera, una pesadez. Mire, a mí me encanta predicar solo. Me encanta. ¿Por qué? Porque estoy centrado. Es como cuando uno está en una grabación. Uno no quiere que nadie lo esté mirando, sino uno se concentra. Y a veces cuando está el que está ya dirigiendo los equipos para grabar, uno prefiere ¿qué? Cerrar sus ojos y escucharse y empezar a concentrarse. Y no estar mirando allá que el otro que hace, que no hace. Eso lo desconcentra. Y hoy en día está pasando eso, que muchos se distraen con las cosas externas y no se concentran para hablar consigo mismo y responderle a Dios. Bien, volvamos acá.
Entonces, vuelvo a repetir esta frase. La incomprensión puede terminar ahogando la solidaridad. Incomprensión. ¿Qué es incomprensión? Es un estado de la mente donde no consigue entender o aceptar la realidad. No lo acepta. Simplemente dice, no. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a chocar con las personas. Entonces es cuando dicen, no, esta gente es incomprensible. Esto, no, esa mujer es incomprensible. Eso le estaba pasando a Noemí. ¿Por qué? Porque estaba viviendo un choque muy fuerte. Viuda y sin hijos. Y tras del hecho, sin nietos. Más tremendo todavía, porque los hijos no le dejaron nietos. Tremendo, tremendo eso. Ahora, vamos a mirar unos aspectos específicos de la iglesia, comparando a Ruth, porque Ruth es ese ejemplo para la iglesia, porque esa, se podría decir, es el prototipo que Dios busca. ¿Para quién? Para su hijo, Jesús. Vamos a mirar unas cualidades específicas de Ruth. Ruth muestra piedad. Ruth muestra piedad. Ruth muestra amabilidad. Ruth muestra obediencia. Ruth muestra sumisión. Muestra coraje. Muestra fidelidad. Muestra también fortaleza, bondad. Muestra fe. Y lo más importante, ¿sabe qué muestra Ruth? Amor. O sea, que todo esto, piedad, amabilidad, obediencia, sumisión, coraje, fidelidad, fortaleza, bondad, fe y amor, eso es lo que debe tener la iglesia. O si no, usted no es iglesia. Está en proceso. Y recuerde que el pan se puede quemar a la puerta del horno. Entonces, hay un proceso. Recuerden esto. ¿Qué es piedad? Vamos a mirar. Piedad en cuanto a las cualidades que tenía Ruth. Compasión por el que sufre o padece. Esto sintió Ruth. ¿Para con quién? Con Noemí. Porque Noemí estaba sufriendo. A ver, no es fácil llevar una carga de esas. Y ella dijo, no, yo cómo la voy a dejar sola. No, a ver, tuvo piedad. ¿Y qué hizo esta otra mujer, Orfa? Por un momento tuvo piedad, por un momento, pero después se le olvidó. Amabilidad también muestra Ruth. ¿Qué es amabilidad? Alto grado de respeto. Eso es ser amable. Tener un alto grado de respeto, o sea, que usted respeta a esa otra persona. Usted es amable. Muchas veces somos amables con quien nos conviene. ¿Dónde te siento? Venga, siga, claro, ¿qué se toma? ¿Qué le ofrezco? Un ejemplo, con todo el respeto lo digo. Muchos son amables con el pastor. No estoy refiriéndome aquí en Camino de Vida Plena, no, a nivel mundial. Son amables con el pastor. ¿Y Dios qué dice en su palabra? Bendigan a quienes, al que los maldicen. Porque de nada sirve usted hacerle bien al que le cae bien. ¿Por qué? Porque no vas a recibir recompensa. Entonces, ¿qué dice acá? Esa amabilidad que tuvo ¿quién? Ruth. ¿Para con quién? Con Noemí. Recuerden algo, ella ya literalmente no tenía nada que ver con Noemí. Ruth podía hacer su vida, porque ya no tenía algo que la ligara a Noemí. No estaba su hijo con el cual se había casado Ruth. Entonces ni siquiera nietos tenía. No tenía hijos Ruth no, hemos dicho, no tenía una obligación de estar con Noemí. Pero Ruth, ¿qué hace? Cumple esa amabilidad. Vive, la cuida, la acepta como su mamá. Tremendo. Ahora, obediencia. Otra cosa que muestra Ruth es obediencia. Y es cumplir con cabalidad algo determinado. Recuerden que Noemí le dice a Ruth, haz esto. ¿Y ella qué hace? Lo hace
con pelos y señales, tal y como se lo dice. Y por ser obediente, la obediencia que trae, bendición. También es sujeta, es sumisa. Esa sumisión, recuerden que se somete a la autoridad. En este caso, recuerden que la autoridad, cuando ella empezó a trabajar, que eso lo vamos a mirar en la próxima charla, cuando llega a los sembrados de Boz, un hombre muy allegado a la familia de Elimelech, no de Noemí, de Elimelech, o sea, de la tribu de Judá. Ella se sujeta a esa autoridad. ¿Qué más podemos ver? Coraje. Podemos ver que Noemí tuvo esa valentía. Entonces, ¿coraje qué es? Decidir realizar algo sin mirar atrás. O sea, Noemí dijo, yo voy a avanzar, yo quiero caminar, no me importa lo que pase, yo voy para adelante. O sea, fue una mujer que tuvo un buen coraje para enfrentar el diario vivir. Fidelidad, sencillamente fidelidad es firmeza y constancia. Ella fue firme en lo que había prometido ¿a quién? A Noemí. Y fue constante. Ella no dijo, ay, ya esta vieja ya me está cansando. Ay, es que yo siempre trabajando y trayéndole comida a esta señora, uy, no, ya estoy cansado. Ella no hizo eso. Ella dijo, lo que yo prometo yo lo cumplo. Voy a seguir avanzando. Óigase bien a esto. Yo miraba aquí con esa fidelidad, es que es tan hermoso, y lo miraba aquí en capítulo 3, 17 de Ruth en Nueva Traducción Viviente. Dice, y agregó, me dio estas medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Tremendo. No vuelvas a tu suegra con las manos vacías. El que tenga oídos para oír, hay que honrar a mamá, a papá, pero también a esa segunda mamá, a la mamá de nuestros esposos o de nuestras esposas. Eso es ser iglesia. ¡Yujú! Por allá los que me están escuchando. Eso es ser iglesia, porque es que usted dice, yo, aleluya, amo al Señor. Uy, pero es que con mi suegra no la voy. Me cae tan mal esa señora. Eso no es iglesia. Pilas. Cuando el río suena, piedra lleva. Y cuando suena la campana es porque ya viene el gas. En algunos lugares. Bien. ¿Qué más podemos ver de Ruth? Esa fortaleza. Es la capacidad moral para resistir y sobrellevar situaciones adversas. Eso era lo que tenía esta mujer, fortaleza. ¿Qué más podemos ver? Bondad. Esa bondad es la inclinación para hacer siempre el bien. Ella no quería que Noemí sufriera, ya, porque desde un principio ya le hubiera dicho, bye bye, hasta luego, yo soy joven, porque Ruth era joven. Los que han leído, dice que Boz, voy a adelantar un poquito, dice que Boz le dice a Ruth, oiga, usted siendo tan bonita, tan bien parecida, tan joven, viene a buscarme a mí, yo ya siendo un viejo, usted pudiendo tener la oportunidad de ir a buscar a jóvenes como usted, vienes a buscar a alguien que ya literalmente, pero eso es algo precioso de ver en ella, que ella tenía era ¿qué? Esa bondad. Ella no le quería hacer mal a nadie, ni mucho menos a vos, ni mucho menos a Noemí. Bien, no me ahondo más ahí porque eso es tema para la próxima charla. Vemos que tuvo fe. ¿Qué es fe? Mantener la palabra. Muchas veces decimos, sí, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Eso es, hemos dicho, eso es indefectible. Eso no se puede cambiar. Es así.
Pero ¿qué voz estaba escuchando Ruth? ¿La de Noemí o la de Dios? Porque se cuenta que ella, siendo mujer extraña, o sea, siendo una mujer enemiga del pueblo de Israel, siendo una mujer moabita, ella no pensaba como los moabitas. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ella no pensaba como las moabitas. O sea, volvamos allá a donde decía Romanos, no piensen como piensa el mundo, como piensa tu cultura. La iglesia no está para pensar así. La iglesia tiene visión, y no visión para tener posesión en esta tierra, que ese es el error que está cometiendo hoy en día, unirse dizque las congregaciones con los políticos. Eso es garrafal, eso es destrucción lo que viene para esa congregación. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que debemos es depender literalmente de Él, no de las fuerzas políticas de este mundo, porque ya sabemos que este mundo se le entregó ¿a quién? A Satanás. Entonces por eso es que muchos piden, y eso es aborrecible ante Dios, que voten por este candidato porque es que es el candidato de la congregación. Abominación es eso. Y por eso es que pasa lo que pasa, y por eso está viviendo hoy en día la humanidad tanto desequilibrio, tanta desigualdad. ¿Y es por qué? Porque la iglesia quiere es poder aquí en la tierra, no quiere poder en el cielo. Y nosotros no somos de esta tierra. Debemos sí trabajar, debemos ir y comprar, pero debemos pagar y todo. Pero nuestra ayuda viene de los cielos. El que crea eso, dice un amén allá en su mente, allá los que me están viendo dicen amén. Si yo soy iglesia, yo no me debo comportar como se comporta este mundo. Lo miramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y por último, amor. Aquí sí, mejor dicho, todos patinamos. Démonos de cuenta que ¿cómo mostraba ese amor Ruth? Todo lo podía, ¿sí o no? Todo lo soportaba, todo lo creía, y sobre todo no esperaba nada a cambio, porque ahí no dice, y Ruth se fue con Noemí esperando a ver qué pasaba. Ahí no dice, en mi Biblia no dice, no sé en la suya. Si en la suya dice eso, busque otras versiones y compárela. Pero nunca dice que Ruth se fue a ver qué pasaba. No. O sea, ella no esperaba nada a cambio. Nada. Siendo joven, bella, hermosa, ella no esperaba nada a cambio. Entonces mostraba ese amor. Entonces voy a parafrasearles algo. Hay dos caminos. Ya con esto estamos llegando al final. Hay dos caminos para el creyente, para poder llegar a ser iglesia. Usted decide hacia dónde va en esos dos caminos. Uno es el camino angosto y el otro es el camino ancho. Y cuando usted transite en ese camino, lo va a llevar a una puerta. Esa puerta puede ser angosta o puede ser ancha. Usted decide. Entonces, miremos, ¿qué es eso ancho? Eso ancho es, al comienzo, es confortable, cómodo. Al comienzo es muy agradable. Los privilegios están al alcance, o sea, usted no tiene que esforzarse, usted no tiene que hacer nada cuando estás transitando por el camino ancho. Es muy fácil y no requiere de ningún esfuerzo para poder alcanzar y lograr cosas terrenales. El camino ancho. O sea, usted puede
comer y matar del muerto y obtener lo que quiera en ese camino. Puede pisotear, puede mentir, puede hacer lo que quiera para obtener objetivos ¿qué? Terrenales. Pero, aquí viene el pero. Al final no se puede crecer espiritualmente, porque crecer espiritualmente es el boleto de entrada para el reino de Dios, o sea, ser iglesia. Así de fácil, si usted quiere caminar por ahí. Ahora, el camino angosto, donde debe caminar la iglesia. El camino angosto, al comienzo, óigase bien, es demasiado difícil. Es muy incómodo, porque es angosto. Los privilegios se deben ganar con esfuerzo, dedicación y esmero. El que no trabaje, no come. ¿Sí o no? Y sobre todo, se puede vivir dignamente. Porque aquí no es que, ay, estoy caminando por el camino angosto, entonces voy a vivir como un pordiosero. No. En el camino angosto usted puede vivir dignamente, pero ganándose el pan con el sudor de tu frente. Y sobre todo, no esperando que las circunstancias cambien. O sea, que me pavimenten el camino porque es que tiene mucha piedra, tiene muchas espinas. No. Tú sigues transitando, así llegues con los pies empollados al reino. Tú sigues caminando. Tú no pides, ay Señor, quíteme esa piedra que me está haciendo ahí, la piedra de tropiezo. No, la iglesia no pide eso. La iglesia no ora para que las cosas que se están viviendo hoy cambien. La iglesia no ora para eso. ¿Sabe qué ora la iglesia? Padre, hágase tu voluntad, pero Señor, tenga misericordia de todos nosotros, porque somos humanos. Eso es lo que está orando la iglesia. La iglesia hoy en día, si dicen que se llama iglesia y usted, que me está viendo allá por la red, está orando para que el dólar baje, le voy a decir algo. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. Si usted, allá que me está viendo, está orando para que no hayan guerras, usted está orando en contra de la voluntad de Dios, porque la palabra lo registra que deben presentarse en guerras, rumores de guerras, hambres, tempestades, terremotos, enfermedades. Entonces usted no ora en contra de la voluntad de Dios. ¿Ve? Tremendo. Óigase bien el pero cuando ando en el camino angosto. Pero al final se obtiene un desarrollo espiritual y una vida que agrada a Dios. ¿Tú por dónde quieres transitar? Si quieres ser iglesia, tú debes transitar por el camino angosto. Pero si tú quieres ser parte del sistema, tú caminas o sigues caminando por el camino ancho. Pero recuerde que al final dice que la puerta es angosta. Es angosta. Y si usted quiere entrar por esa puerta angosta, se tiene que despojar aún inclusive de sí mismo. Bien. Y con esto les voy a dejar el inicio para la próxima charla. El paralelo de la iglesia comparado con Esmirna, Filadelfia y Ruth. Ahí se lo dejo. Eso será tema para la próxima charla. Por eso no se vaya a perder este hermoso tema que empezamos a trabajar. La iglesia conforme al corazón de Dios. Si usted verdaderamente siente que tiene ese llamado de Dios, más que sentir, es que lo aviva en usted y que usted literalmente no puede negar, como lo hizo Ruth, que no se pudo negar a sí misma, sino que todo lo contrario, se unió más para conocer a Noemí.
porque es algo que tenemos que empezar a estudiar. Ruth abandona su nacionalidad. Ruth aparta su cultura de su vida. Y es cuando le dice allí, voy a terminar con esto. Ruth, capítulo 1, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué dice ahí? Léalo usted allá. Tu Dios, ¿qué dice? Será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Y allí me enterrarán. Que el Señor, óigase bien, ya empieza a pronunciar a Dios como su Señor. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe. Si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Tremendo. La convicción de la iglesia. Mire, usted y yo quizás a estos tiempos estamos pensando que Dios no va a cumplir en enviar otra vez a Jesús. ¿Para qué? Para llevarse a la iglesia. Porque eso no lo estoy inventando yo, la Biblia lo dice. Jesús viene ¿por quién? Por su iglesia. Él no viene por creyentes, Él viene por su iglesia. Porque ¿qué dice en cuanto a creer? Los demonios también creen, entonces se tendría que llevar a los demonios también. No, Él viene por su iglesia. Recuerde que para que usted sea iglesia, usted debe pasar por un camino angosto. Y ese camino angosto lo lleva ¿a qué? A creer, ¿cierto? Pero usted no se puede quedar en creencias. ¿Por qué? Porque si no, empiezas a caminar en el camino ancho. O sea, buscando a Dios a su acomodo. Y algo que le voy a decir: Dios no está obligado, ni dice la palabra que se va a sujetar a usted. ¿Quién es el que se debe sujetar a Dios? Yo. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo bueno, qué es lo agradable y qué es lo perfecto. Quizás para usted no, usted que me está viendo, no, pero sí para sus generaciones. Y esto fue lo que sucedió ¿con quién? Con Noemí y Ruth. Muere el esposo de Noemí, mueren los hijos de Noemí. Ruth queda viuda muy temprana edad, queda sin hijos. ¿Será que eso es bueno? ¿Será que eso es agradable? ¿Será que eso es perfecto? Pero de ahí sale uno de los grandes reyes. ¿Quién? David. Noemí es la tatarabuela ¿de quién? De David. Y ya sabemos cuál es el linaje de David. ¿Quién? Jesús. Eso será tema para la próxima charla, donde vemos cómo Dios obra a favor para los que le creen. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios. Doy gracias a Dios por su vida, porque usted cree en este ministerio. Y usted, al creer en este ministerio, cada aporte, cada centavo que usted da, cada peso, cada moneda o cada billete, no importa su denominación, usted cada vez que deposita ahí en la cuenta que aparece en pantalla, cada vez que usted deposita eso, usted está depositando confianza en un ministerio. Y ese ministerio está depositando también ¿qué? Esa confianza en usted de ¿qué? De poder ir y llevar la palabra a otros lugares. ¿Por qué? Porque usted le cree a Dios.
Por eso este ministerio no se mueve en base a lo que usted da. Este ministerio se mueve es porque usted tiene fe en Dios. Y para que usted tenga fe en Dios, usted debe aprenderse un salmo, debe aprenderse un capítulo, unos versículos, mantenerlos ahí, porque eso te va a llevar ¿a qué? A creer. Por eso, si usted piensa que por depositar dinero aquí le va a ir bien, usted está equivocado. No, a usted te va bien es porque usted le cree a Dios. Y si usted da un aporte voluntario, es porque sencillamente usted quiere que este evangelio llegue a muchos lugares. Necesitamos cancelar luz, servicios y muchas otras cosas, y eso es gracias ¿a qué? A sus aportes. Por eso bendigo su vida. ¿Por qué? Porque su vida está en las manos del Señor y Dios te da la oportunidad de trabajar, de alimentarse, de llevar provisión a su casa y sobre todo de traer parte de su trabajo, así sea una moneda, a este ministerio. Por eso bendigo tu vida. Es más, ni siquiera te bendigo yo, porque ya tú eres bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso vamos a orar, dando gracias a Dios por cada finanza y sobre todo por cada vida que nos ven a través de la red, que yo sé que son más de 200, 300 personas que nos pueden llegar a ver. Por eso, amado Padre Celestial, yo doy gracias porque en tu infinito amor, tu misericordia es para siempre. Y porque ya sabemos que lo que tú has comenzado en nosotros, tú eres fiel y justo para terminarlo. Por eso, amado Señor, coloco en tu presencia a cada persona, a cada familia, a cada persona que en estos momentos, Señor, al escuchar este mensaje, se doblegan ante ti y dicen: Señor, perdóname, porque no he sido conforme al corazón tuyo. No he sido esa iglesia, no he sido parte de ese ministerio donde tú me has colocado para hacer luz en medio de la oscuridad. Pero como tu palabra dice, que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. El Señor guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Por eso el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Entonaré y cantaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí y no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá, porque así lo ha demandado nuestro Padre Celestial. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas en Él. Por eso, amado Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos, y queremos, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor,
me haces vivir confiado. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.